Bienvenidos a la NET de la tecnología. Hoy vamos a tratar un tema que está en nuestras casas, está en nuestros vehículos, está en nuestros smartphones. Es una tecnología que pasó del servicio, digamos, militar al doméstico, ¿no? Y ha irrumpido de manera tangencial en todas nuestras actividades, desde el hecho de encontrar una dirección, al hecho de situarnos en buscar un monumento, una referencia, cualquier evento que queramos participar y dónde está ubicado, ¿no? Para ello vamos a hablar de esa tecnología, cómo funciona en general los satélites, y también desde nos va a contar nuestro invitado Arturo Erop, de alguna manera, esa tecnología satelital, cómo se llegó a lo que es el Radio Club, ¿no? El Radio Club de Lima, Perú, o a 4 Alfa, del que fue presidente en su día, ¿no? Y ese icono tan importante de esa macro parabólica, ¿no? Que ahora la vemos al tiempo pasado, pero yo creo que costó mucho esfuerzo y la participación de muchos radioaficionados y colegas que colaboraron, ¿no? Bienvenido, Arturo, Oscar Alfa 4 Lima Sierra, y gracias por aceptar este reto, que no es fácil, de poder ilustrarnos y exponer esta tecnología satelital del GPS. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por la invitación. Por si acaso, todos me conocen como Jorge, no como Arturo. Utilizo más el primer nombre. En efecto, el tema de ahora es un tema apasionante, es un tema de localización, dónde estamos, a dónde vamos, cómo vamos. Y esto tiene una correlación interesante con el hecho de que yo estoy en América. Y, y en 1492 el descubrimiento de América se hace a través de las estrellas y de la brújula. Esa es la manera como se navegaba en esa época. La navegación era muy complicada. Por eso es que las navegaciones normalmente se daban alrededor del África, alrededor de Europa, siempre teniendo la costa a la vista, nunca alejándose mucho de la costa. No se sabía lo que había más allá. Se especulaba que habían precipicios, que habían peligros inimaginables. Y Colón quería ir hacia el oeste y entrar en la mar Océano. Y para ello utilizaba las estrellas y el sol para posicionarse. La posición de latitud era muy fácil, relativamente fácil de hacer. Sin embargo, la de longitud no, porque la de longitud tenía que ver con el tiempo y no habían relojes de mucha precisión. Los relojes portátiles eran relojes de arena y la manera de hacerlo era ver cuánto se avanzaba en el agua que no tenía más referencias que la propia agua. Es decir, no había otra manera de tener idea de cuánto se movía el buque. El tiempo transcurría y transcurría por el movimiento de rotación de la Tierra, pero cuánto transcurría por el desplazamiento era un misterio. Por eso tal vez se utilizó un grupo de 3 navíos: la Niña, la Pinta y la Santa María. Una iba adelante, creo que era la Niña que iba adelante, soltaba unos barriles. Estos barriles se movían hasta la Santa María y se tomaba el tiempo con relojes de arena, cuánto demoraba en pasar ese barril. Y al final, la Pinta era la que recogía los barriles y los volvía a llevar para volverlos a lanzar de nuevo. Y de esa manera
medir el desplazamiento que realmente se estaba dando sobre el agua. Habían corrientes, había un gran misterio. Hoy día hemos reemplazado las estrellas que servían para medir longitud y latitud también, y las hemos reemplazado por otras estrellas más bien hechas por el hombre. Son estrellas que se mueven, son estrellas que están dando vuelta alrededor de la Tierra. Son satélites a una altura apropiada. No están en órbita baja, no están en órbita síncrona, están aproximadamente unos 20.000 kilómetros de altura, 20.200 kilómetros para el caso de los satélites GPS. Y el sistema de posicionamiento global o GPS se le conoce generalmente también como sistemas globales de navegación por satélite o GNSS. Hay muchos países que ya tienen su propio sistema. Por ejemplo, el GLONASS en Rusia. Esto está en orden de aparición. El Galileo en la Unión Europea. El Baidu en la China. Y el QZSS en Japón. Estos son los símbolos, los iconos que representan estos sistemas de navegación satelital. Vamos a hablar primero sobre los principios generales de satélites. ¿Qué cosa es un satélite? ¿Cómo se mueve un satélite? ¿Y por qué el satélite de GPS se mueve en una órbita muy extraña? Hay pocos satélites a esas alturas. Es una órbita un poco complicada porque no es síncrona, no está siempre a la misma elevación en un lugar de la Tierra, sino que se mueve lentamente, como debe hacerlo un satélite para darnos tiempo a tomar medidas de las señales que emiten estos satélites. La primera ley descubierta por Kepler, las leyes de Kepler son leyes empíricas que Kepler midió con telescopios viendo cómo se movían los astros, básicamente los planetas. La primera ley dice que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, con el Sol en uno de los focos de la elipse. La elipse es un círculo aplanado y el centro del círculo se divide en dos, y esos son los focos. Tiene un eje mayor y un eje menor. El eje mayor está representado por 2A, el eje menor 2B. Y la segunda ley explica que la línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. El Sol está ubicado en uno de los dos focos y un satélite que se mueve por esta órbita elíptica demora mucho más tiempo cuando está en la parte lejana de la elipse, por ejemplo, las órbitas que toman tiempo T2 o T3, y la órbita en el otro lado que toma tiempo T1. Muy al asombro de Kepler, resulta que estos tiempos son iguales, es decir, se demora igual tiempo el satélite para desplazarse por la sección que se llama T1 que la sección que se llama T2 y la T3. Esto significa que se mueve a distintas velocidades según esté en la parte cercana al Sol o en la parte lejana del Sol. Es decir, las áreas que sustentan estos arcos orbitales
son de tal forma que resultan iguales. Las áreas A1, A2, A3 son iguales, así como sus tiempos para recorrer esa parte de la órbita. Ahí tenemos un planeta o un cometa, en este caso, un cometa que se está moviendo a través de las órbitas planetarias y se mueve, se acelera muy rápido cuando pasa cerca al periastro y muy lento cuando se mueve por el apoastro, la parte más lejana, o afelio, la parte más lejana del Sol. Se acelera, se desacelera, se vuelve muy lento en la parte del afelio y muy rápido en la época del perihelio. Y la tercera ley de Kepler es una ley inconclusa para Kepler, porque Kepler no pudo encontrar el factor de proporcionalidad que establece esta ecuación matemática o inecuación matemática. Por ahí dice que el cuadrado del período orbital es proporcional al cubo del área. Requirió la presencia de Newton, Isaac Newton, años después, a través de su gran aporte, la ley de gravitación universal, logra establecer este factor de proporcionalidad y completa la ecuación de Kepler. Esta es una órbita elíptica. Hay muchos satélites artificiales que se mueven como los cometas, es decir, en órbitas elípticas, de modo que por el perigeo, el punto más cercano a la Tierra en el lado izquierdo de la figura, sabemos que la velocidad es más rápida que por el apogeo, la parte más lejana de la Tierra. Y un satélite que está en órbita, como el satélite que está aquí en la parte roja, mejor dicho, pintado de rojo, tiene una antena direccional, en este caso un lóbulo de antena, una antena direccional apuntando en la dirección en que se desplaza el satélite. Estas órbitas elípticas, ahí tenemos los parámetros, tenemos las ecuaciones orbitales, tenemos las ecuaciones de Kepler y todo lo que se necesita para calcular la posición y los tiempos de estos satélites en órbita. La cercanía de los puntos cerca al apogeo, los puntos rojos que están colocados en la órbita, representa la menor velocidad, mientras que las distancias orbitales de estos puntos rojos representan los tiempos. Un satélite se mueve en las órbitas a distintas alturas con distintas velocidades. Yo he incluido este gráfico porque lo tenía para los satélites peruanos. El primer satélite peruano fue construido por nosotros, mi grupo. Yo dirigí el grupo que construyó este primer satélite llamado PUCP-1. Y este satélite, o SAT-1, este satélite es un cubo de 10 por 10 centímetros, 10 por 10 por 10 centímetros, y que pesa 1 kilo con 200 gramos aproximadamente,
y está a 700 kilómetros de altura aproximadamente. Aquí lo vemos. La línea azul representa la posición de nuestro satélite que todavía está en órbita, y el PeruSat es un satélite de fotografías, está un poquito más alto. La curva que vemos aquí, una curva de segundo orden, representa los tiempos de vida de los satélites. El nuestro tiene un tiempo de vida de aproximadamente unos 15 años, y estamos ya en el año 12. Este año, el 21 de noviembre, cumplimos 12 años en órbita. Jorge, hay algún satélite que ha rebasado esos límites como el AO7, ¿no? Que todavía se escuchan de vez en cuando alguna intervención en zona de insolación, ¿no? Y la verdad que es increíble cómo pueden estar superviviendo, ¿no? A lo que es la fecha habitual de que efectivamente es una década, un poquito más de una década, ¿no? Bueno, pero tenemos sondas espaciales que han salido del sistema solar y que tienen ya más de 40 años en el espacio y aún siguen operando correctamente. Como la Voyager 1 y todo La Voyager, de los años 70, finales de los 70. Así es. La verdad que increíble. Es increíble, soportando radiación muy penetrante que hay en el espacio exterior. Sí. Bueno, las curvas cónicas son las posibilidades, son curvas de segundo orden que parten de la geometría de un cono, por eso se le llama curvas cónicas. Por ejemplo, el círculo que está en rojo es un corte del cono transversal y el plano de la órbita es perpendicular al eje del cono. Si la inclinación varía de manera no precisa, puede tomar diferentes formas la elipse que se forma. Si esa elipse se inclina lo suficiente como para cortar el cono, teniendo el plano paralelo a una de las aristas del cono, como vemos en la parábola azul, entonces el movimiento se llama parabólico. Y si finalmente el plano de la órbita se hace paralelo al eje del cono, resulta una hipérbola. Y esa hipérbola tiene un correlato con la otra mitad de la hipérbola, que se daría si el cono lo prolongamos a través de la punta y formamos otro cono recíproco. Es decir, tocándose las dos puntas. En ese caso, la hipérbola corta también el cono superior y tiene las dos partes de la hipérbola que conocemos. Cuando se dibuja un satélite en estas órbitas, observamos lo que ven ustedes en su pantalla en este momento. La órbita elíptica sigue la primera ley de Kepler, o la segunda ley de Kepler, muy aceleradamente cuando llega al perigeo como ahora, y muy lentamente como ahora que está en el apogeo. En la parábola sucede algo parecido. Cuando pasa muy cerca al cuerpo se acelera el objeto. Ahí vemos el satélite en una órbita parabólica. Y finalmente las órbitas hiperbólicas tienen mayor energía y son una parábola exagerada, digamos. Las hipérbolas y las parábolas
son órbitas que corresponden a objetos que hacen un solo paso por el Sol y luego desaparecen. Son cometas que espontáneamente caen por algún choque, pierden energía y caen hacia el Sol, y por lo tanto se aceleran cuando llegan al Sol y nuevamente salen disparados por el otro lado. Las órbitas hiperbólicas se dan para objetos que generalmente vienen al sistema solar desde otros sistemas solares y tienen mucho más energías, mucho más velocidades. La órbita es más abierta. La posición del plano de la Ahora, órbita Jorge, ¿qué opinión te merecen, por ejemplo, estas últimas cometas ahora que tenemos enfrente algunas que se han descubierto recientemente, el mes pasado o en julio, y que tienen una trayectoria bueno, inusual o anómala, ¿no? Que no entra dentro de las leyes de Kepler ni por asombro. Bueno, entra dentro de las leyes de Kepler, pero es una expansión de la ley de Kepler, por decirlo de alguna forma. Es decir, Kepler planteó las leyes con observaciones recurrentes de planetas. Básicamente está basado en planetas. Pero si expandimos las leyes de Kepler, más allá de lo que Kepler hizo, entonces podríamos incluir a las figuras cónicas, y eso incluye pues la parábola, la hipérbola. Como tú bien dices, son exteriores a las leyes que Kepler concibió, pero a la que le hemos agregado propiedades de las figuras cónicas. Lo que estamos viendo en esta transparencia es la ubicación de las órbitas con relación al eje del cuerpo celeste. Por ejemplo, alrededor de la Tierra podemos tener órbitas ecuatoriales cuando el plano ecuatorial es el que es ocupado por el satélite. El satélite entonces está en la órbita ecuatorial y se mantiene en esa órbita. Si volteamos 90 grados el plano de la órbita y lo ponemos de modo que cruce, que pase por o que sustente el eje polar de la Tierra, entonces lo que tenemos es una órbita polar. Un satélite en órbita polar en realidad pasa por toda la superficie de la Tierra, porque la Tierra gira y el satélite también, y esto hace que el satélite esté por encima de todos los puntos de la Tierra. Y tenemos órbitas inclinadas, que son aquellas órbitas que están entre la órbita ecuatorial y la órbita polar, en cualquier inclinación. Luego, de acuerdo a la forma de la órbita, tenemos la siguiente franja horizontal donde tenemos una órbita circular, perfectamente circular, y la otra es la órbita al lado derecho, la órbita elíptica. Y finalmente, si las clasificamos por altura, estas órbitas pueden ser órbitas bajas, como la del lado izquierdo, donde la órbita es muy bajita, puede ir desde los 200 kilómetros de altura. Eso significa una órbita muy inestable. El satélite entrará en la atmósfera muy rápidamente, durará pocos días. Las órbitas medias o órbitas medianas, que son las que están aproximadamente entre los 10 y los 20.000 kilómetros de altura, como la que vemos en la parte central. Y finalmente, en el lado derecho, las órbitas sincrónicas o geoestacionarias, porque están en una órbita cuyo período es exactamente 24 horas. Quiere decir que se mantienen siempre sobre el mismo punto de la superficie terrestre. Giran una vez en 24 horas, igual que la Tierra, y acompañamos desde el satélite, se acompaña a la misma elevación
a una ciudad cualquiera en el mundo. Bueno, tenemos nosotros aquí en Europa y África, tenemos no sé si conoces el Cubo 100, que es el satélite geoestacionario. Lamentablemente no tiene el footprint de llegar a Sudamérica, ¿no? Bueno, algunas partes de la Guayana, de África, con elevaciones muy pequeñas, de cero incluso. Se ha recibido incluso en Argentina, pero es algo que debemos de congratularnos, ¿no? Incluso creo que hay un proyecto también para Estados Unidos y Sudamérica que esperemos que vea la luz, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso y muy costoso también. Bueno, pero hoy día, desde hace muchos años, tenemos satélites geoestacionarios en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en el Perú hemos tenido acceso a los satélites geoestacionarios desde el año 1966. Por ejemplo, el descenso de Armstrong y Aldrin en la superficie de la Luna, en Apolo 11, se recibió en el Perú, se recibió en forma directa gracias a los satélites geoestacionarios. Lo que no tenemos, como tú bien dices, es un satélite común y tenemos que ir por doble salto tanto a Europa como al Asia por el otro lado. Pero dentro de la zona del continente americano existen varios satélites que hoy día han quedado prácticamente en desuso. La estación terrestre de 33 metros de diámetro, una antena parabólica de 33 metros de diámetro, ya fue removida. Ya no utilizamos satélites de comunicaciones geosincrónicos porque la fibra óptica es muy superior y nos conectamos con el mundo, todo el mundo, a través de fibra óptica. Los satélites de comunicaciones geoestacionarios realmente han pasado a la historia. Entre las órbitas que estoy mostrando ahora, tenemos los satélites de órbita baja, desde los 160 kilómetros hasta los 1.600 kilómetros. Los satélites de órbita media, desde los 10.000 hasta los 20.000 kilómetros, y ahí están los satélites de GPS. Y los satélites de órbita alta con más de 20.000 kilómetros. Y finalmente los satélites de órbita síncrona, que están a 35.786 kilómetros, llamado de manera rápida 36.000 kilómetros. ¿Qué cosas son los satélites para el posicionamiento global? Estos satélites los vemos aquí. En estas órbitas que están conjuntas, voy a tratar de señalarlo con la flecha, que son estos satélites que están en esta región. El GPS tiene la órbita azul, fue el primero que se estableció. Luego se estableció el GLONASS ruso, la órbita roja. El satélite Galileo de la Comunidad Europea, la órbita verde. El satélite chino, la órbita amarilla. Y estos son satélites que están aproximadamente alrededor de los 20.000 kilómetros de altura. La órbita geoestacionaria es la que vemos acá, con un periodo de 24 horas. ¿Qué opinión te merecen la constelación de satélites de Starlink y otros más que están apuntando a la carrera de la comunicación directa del satélite al smartphone, ¿no? Que va a ser, yo creo que la que va a abrir un poco esta comunicación, digamos, mundial y en cualquier momento y cualquier situación, en cualquier lugar, ¿no? Así es. Son satélites de órbita baja
El satélite de órbita baja tiene una gran ventaja. La ventaja es que no necesita mucha potencia en órbita porque la distancia es corta. La gran dificultad es que el satélite se está moviendo muy rápidamente y al moverse rápidamente tiene que ser reemplazado por otro satélite. Entonces hay un enjambre de satélites, una constelación de satélites que cubre gran parte del cielo si es que queremos tener comunicación continua y pasar de un satélite al otro de manera no notoria para tener comunicación de voz fácil. Lo que estamos viendo es el sistema de posicionamiento global o GPS con un punto en la superficie de la Tierra que está en color rojo. Los satélites que se mueven rojos son aquellos que tienen conexión con la Tierra, con ese punto. Miren ustedes que los satélites forman parte de un enjambre que da vueltas alrededor de la Tierra en muchas direcciones. Son 6 planos satelitales, que los vamos a ver ahora con un poquito más de cuidado, porque estos satélites tienen que estar visibles siempre a todos los puntos de la Tierra en un número de satélites necesario para poder conocer y medir las distancias. El satélite GPS es un satélite que está basado en medición de tiempos y a través de tiempos se mide distancias. Y la gran figura es una figura geométrica que la vamos a ver ahora. Por lo tanto, se necesita 24 satélites para que siempre cada punto sobre la superficie de la Tierra esté a la vista de 4 satélites simultáneamente. Si seguimos lo que está pasando con las líneas rojas, vamos a ver que conforme la Tierra gira en un lugar que en ese caso está pintado en los Estados Unidos, vamos a ver que nunca baja de 4. 4 es el número mínimo requerido para tener comunicación correcta con los satélites geoestacionarios. Perdón, de GPS. No son geoestacionarios. Puede tener más, llegan a tener hasta 10. Hay posibilidad de que en algún momento haya 10 satélites y eso refuerza mucho la comunicación y por lo tanto la posición de la persona en tierra. Pero 4 es suficiente. En realidad 3 es suficiente. Sin embargo, 4 es lo recomendado y ese es el modelo que se sigue. Los demás satélites siguen dando vueltas. En algún momento van a ser útiles para las comunicaciones con ese lugar en el punto rojo en la superficie de la Tierra. Aquí tenemos las características del sistema. Están los 6 planos necesarios. Y si leemos ahí los parámetros, vamos a ver que el número de satélites por órbita es de 4. Hay 4 satélites en cada una de estas órbitas, 6 órbitas. Número de órbitas, 6. Número de satélites es el producto, que es 24. Son 24 satélites en total. Número de satélites necesarios para tener resultados, 4. Número de satélites máximos visibles desde un punto en la Tierra, 10. El período orbital, 12 horas. Se demora un satélite en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Su altura orbital, 20.000 kilómetros. He recogido en esta lista los parámetros orbitales más importantes, algunos de los cuales ya hemos visto. Número de satélites 4, número de órbitas 6, número total 4, necesarios 4, posibles hasta 10.
Números aciles mínimo 4. Parámetros que no habíamos visto. Inclinación de las órbitas 55 grados. Tipo de órbita circular. El punto 11 son parámetros más complicados que no vamos a entrar en ellos, que tiene que ver con lo que se llama los elementos o parámetros keplerianos, que son 6 parámetros importantes con los cuales podemos reconstruir, mediante un computador podemos reconstruir todas las posiciones de cualquier satélite, teniendo estos 6 parámetros keplerianos. ¿Cómo funciona el sistema de posicionamiento global? La parte de antecedentes y principios no la voy a tocar porque ya hemos hablado de la manera como originalmente tratábamos de ubicarnos. En un principio, la humanidad ponía piedritas en el camino para poder volver a encontrar los caminos nuevos que se exploraban. Luego se usó los mares y las costas para navegar. Nadie se aportaba de las costas porque la costa era lo que nos decía cómo estábamos y dónde estábamos. Y las estrellas, de las cuales ya me ocupé. Se forman sistemas electrónicos luego como el LORAN, el DECA y el sistema SatNav. El satélite SatNav eran satélites de órbita baja, de órbita muy baja, que hacían mediciones de corrimiento Doppler y se utilizó en los Estados Unidos hasta que apareció el satélite GPS con fines de defensa primero y luego con fines de aportar un sistema nuevo para toda la humanidad que se ha convertido en un nuevo servicio público gratuito de gran precisión. ¿Cuál es la precisión de este sistema? Va desde pocos metros, si no tenemos un segundo receptor, si tenemos nuestro teléfono celular en la mano. Por eso es que hoy día todo el mundo lo utiliza para desplazarnos, para ahorrar tiempo, para desplazarnos con mucha precisión. Nos da los tiempos en que nos vamos a demorar en medio del tráfico, nos señala lugares, formas de llegar de un punto a otro en una ciudad congestionada por el tráfico en ciertas horas para que sea óptimo. Realmente se puede planear los despachos de mercadería, por ejemplo, en una ciudad con gran precisión y ahorrando dinero. Y todo eso basado en el sistema GPS. Sí, yo ¿Cómo creo que funciona el es un sistema GPS? hito, es un hito, la verdad, incluso ahora con la conducción autónoma, prácticamente los vehículos autónomos que requieren, principalmente están basados en GPS y Así es. inclusive la navegación aérea es digamos, la base para muy fluida navegación, ¿no? Y certera, ¿no? En su trayectoria. Así es. La navegación autónoma la vi yo cuando recién era un mero proyecto en el laboratorio de inteligencia artificial en una universidad en el norte de los Estados Unidos, en la ciudad de Pittsburgh. Y eh, fui espectador de este vehículo que caminaba solo por el campus de la universidad. Y, y lo que pasa es que yo había estudiado junto con el director de ese laboratorio,
una persona de la India, que nos hicimos muy amigos. Ambos estudiamos en la Universidad de Stanford, y él fue como director de inteligencia artificial a este laboratorio y empezó a trabajar en este proyecto. Yo estuve de visita y él me organizó una visita con todos los profesores que tenían que ver con inteligencia artificial en esa época. Estamos hablando del año 1986, más o menos. Y, Increíble, y increíble, fue, ¿no? Que ya en bueno, esa época así uno es, piensa que es algo reciente y eso lleva una trayectoria y una experimentación bastante dilatada en el tiempo, ¿eh? así es. Incluso yo le sugerí a él una manera de comprobar cuándo ese vehículo se acercaba a la destreza de un ser humano, utilizando lo que se llama la prueba de Turing. Turing, el famoso físico inglés durante la Segunda Guerra Mundial, eh, fue el inventor de la máquina, de, de una máquina criptográfica. Y lo que, lo que él hizo fue pensar un poco en el tema de inteligencia artificial y desarrolló esta prueba que consistía en poner a una persona y a una computadora en salones distintos y comunicarse a través de un medio automático como un teletipo para que no se escuchara la voz, y mediante preguntas y respuestas del ser humano desde una sala y de la computadora en la otra sala, tratar de determinar cuál era el ser humano y cuál era la máquina. Y eso se le llama la prueba de Turing. Y Turing decía que el día que no podamos distinguir una de la otra, ese día habremos descubierto, habremos creado la inteligencia artificial. Entonces yo lo que hice fue simplemente decirle, oye, ¿por qué no utilizas el método de Turing? Y pones a tu vehículo y lo inscribes para sacar su licencia de conducir en el sistema oficial, ¿no? Y si logra que le den una licencia de conducir, entonces dices que ese vehículo se desplaza con la destreza de un ser humano. Yo creo que estamos muy cerca, ¿no? De ese punto de inflexión. Estamos, Bueno, yo creo que sí. ya creo que lo estamos. Em, hace, hace un mes estuve en la ciudad de San Francisco. Yo voy periódicamente, es el lugar muy cerca de la universidad donde yo estudié, y, y ya hay vehículos que están moviéndose por la ciudad de San Francisco de manera totalmente autónoma. Eso no quiere decir que no haya una persona sentado en el asiento delantero con con la finalidad de tomar el control del vehículo en un caso desesperado. Pero que yo sepa, nunca ha ocurrido eso. La persona que va a su lado está simplemente sentado y el vehículo se maneja absolutamente solo durante horas de horas, respetando a los peatones, respetando a los vehículos y dirigiéndose de un lugar a otro tal como se le pide. Interesante tu comparación, porque realmente eso es lo que ya está sucediendo. Y efectivamente, el GPS es parte integral del sistema. Además de eso, por cierto, una enorme cantidad de cámaras. Estos vehículos tienen más de 20 cámaras a su alrededor para ver todo lo que está pasando. Y un gran sistema de comunicaciones que vamos a tocar al final de esta charla cuando veamos el futuro del GPS. Bueno, ¿cómo funciona este sistema? Si tenemos una, la superficie de la Tierra y tenemos una persona en la superficie de la Tierra y mira hacia el cielo, va a encontrar esta nube de satélites
pueden haber 10 satélites de Géminis en el cielo que él puede ver en ese momento. Si tomamos las distancias a cada uno de estos satélites, se forman unas esferas. Vamos a suponer que solamente tenemos al principio 2 satélites, el A y el B, que están representados por estas esferas, que son las esferas alrededor del centro donde está la persona. Son esferas idealizadas, por cierto, y yo estoy ahí en el centro de la esfera, y los satélites, el satélite A está en cualquier posición a la misma distancia, siempre mía. El satélite B es el segundo satélite. Si estas esferas las interceptamos geométricamente, vamos a formar un círculo. La intersección de dos esferas forma un círculo plano, que es el que vemos ahí representado por este círculo que aparece como una elipse, porque lo estamos viendo de costado, que es la intersección de las dos superficies, A y B. Si traemos un tercer satélite, el satélite C, y hacemos que la esfera de ese satélite esté lo suficientemente cerca como para intersectar a las otras dos esferas, entonces esa esfera la vamos a ver como que penetra en 2 puntos al círculo rojo. Quiere decir que la intersección de estas 3 esferas formadas por 3 satélites resulta en 2 puntos en el espacio. Los 2 puntos que están señalados por las flechas azules. Y esas flechas nos dicen que podríamos tener la distancia a uno de esos 2 puntos. Sin embargo, lo que resulta real es que esa intersección se hace matemáticamente utilizando el computador que está construido dentro de nuestro. Esos 2 puntos, uno solo de ellos es importante. Uno es el verdadero. El otro casi siempre resulta en un punto ficticio, absurdo, que puede ser a veces cientos o miles de kilómetros fuera de la superficie de la Tierra. Por lo tanto, es posible descartarlo por ser absurdo y quedarnos con el verdadero, la distancia que tenemos a los 3. Y esa es la misma. Y esa distancia, sin embargo, el sistema no lo aprovecha porque es necesario tener como sustento técnico el otro punto. Por lo tanto, necesitamos 4 satélites para discernir entre esos 2 puntos de manera absolutamente positiva. Eso es un requisito de tipo tecnológico, no de tipo geométrico. ¿Cómo se mide la distancia a los 3 satélites? Porque, ojo, si hemos intersectado las distancias de 3 satélites, eso quiere decir, o 4, esto quiere decir que tenemos redundancia y la suficiente tranquilidad para decir, esta es la distancia a 4 satélites. ¿Y cómo lo hacemos? La distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿A qué velocidad se mueven las comunicaciones radiales? Se mueve a la velocidad de la luz. Se mueve a la velocidad, en realidad, de toda señal electromagnética. C. Pero si entramos un poquito en la teoría especial de relatividad, nos vamos a dar cuenta
que esa velocidad no es propiamente causada por la luz, es la velocidad cósmica, lo que se llama la velocidad de la simultaneidad. No importa el detalle, lo que importa es que la velocidad con que se mueve esa señal de radio es c, la llamada velocidad de la luz. Por lo tanto, v lo conocemos, es c, 300.000 kilómetros por segundo. Y lo que tenemos que averiguar entonces es, para conocer la distancia, es el tiempo en segundos. Entonces, todo lo que tenemos que hacer para conocer nuestra posición es averiguar con precisión el tiempo, nada más que el tiempo. No necesitamos medir dirección. Fíjense qué cómodo, porque nuestro teléfono celular puede estar en cualquier dirección. No necesitamos alinear nuestra antena. No necesitamos una antena direccional que nos permita conocer la dirección con precisión donde está el satélite. No. Es suficiente que conozcamos el tiempo con gran precisión. Por lo tanto, la construcción del satélite está basada en tener en órbita un reloj atómico, es decir, un reloj que tenga una precisión sumamente precisa. Valga la redundancia, porque la precisión tiene que ser sumamente precisa. Los satélites, por lo tanto, utilizan relojes atómicos de muy alta estabilidad. Y la medición se hace utilizando códigos digitales con secuencia que conocemos. Si conocemos la secuencia digital de una señal de radio, podemos determinar cuándo esa señal partió del satélite y cuándo llegó a nosotros. Y eso se hace a través de unos códigos especiales llamados códigos pseudo-aleatorios. Cuando codificamos la señal de manera digital con códigos pseudo-aleatorios, podemos buscar la correlación, y eso lo hace el receptor y el computador a bordo de nuestro teléfono. Lo hace con tal precisión que podemos desplazar una señal con respecto a la otra, que la conocemos, de modo que podemos determinar en qué momento la señal salió del transmisor del satélite y en qué momento llegó a nosotros, con una precisión de nanosegundos. Y esto es muy importante. La alta precisión con que lo hacemos. ¿Y por qué es importante? Porque la precisión va a ser un tanto destruida, no completamente, sino va a ser maltrecha, va a ser, la vamos a cambiar, se va a cambiar de dos maneras importantes. De manera natural, fenómenos naturales, ruido, por ejemplo, y por ruido humano. Entonces, estas dos fuentes de ruido van a atentar contra la precisión de nuestra medida. Ahí está centrado el gran éxito de la medición, en que electrónicamente el satélite tenga una señal sumamente precisa en un reloj atómico de alta calidad en órbita, aunque nosotros en nuestro teléfono no tengamos un reloj de alta precisión. Fíjense lo interesante, ¿no? Tenemos un reloj propio, cada teléfono formado por cristales de cuarzo, por cristales que no tienen alta precisión. Pero lo que vale es señales de 4 satélites de alta precisión.
Se dice, ¿Cómo? Jorge, que por ejemplo, que hay como doble lectura en el plan doméstico. La precisión no es, digamos, es muy marginal, no es 100%, pero que, por ejemplo, a nivel militar, el uso de los satélites es bastante preciso, ¿no? Por el objetivo de, claro, militar. Así es. Incluso Ahora ahora, vamos, ahora lo estamos viviendo, sin ir más lejos, con el uso, lamentablemente, de las contiendas bélicas que tenemos aquí en Europa con los drones, ¿no? Que a veces, pues, bueno, y la política que hay de solapar un poco las señales de GPS para evitar que lleguen a destinos con objetivos bélicos, ¿no? así Determinados. es, así es. Así es, José. Ahora, luego voy a entrar a esa, a esa parte, porque la precisión que estamos hablando ahora, que se obtiene, es de pocos metros. Pocos metros es suficiente para nosotros. Es suficiente para que la población civil se desplace con gran precisión en en su coche por las calles de cualquier ciudad del mundo o por el campo y llegamos a destino con toda tranquilidad, con pocos metros de precisión. Pero como tú bien dices, para otras aplicaciones, aplicaciones bélicas, aplicaciones de agricultura de precisión y muchas otras cosas de utilización civil, no militar, la precisión también se puede lograr con lo que se llama GPS diferencial, que lo vamos a ver en unos minutos más. Entonces, lo primero que tenemos que luchar es contra la, la parte ionosférica y la parte atmosférica. La región atmosférica es general en el mundo, es cambiante, depende de muchas cosas. Estamos en invierno, en verano, estamos con diferentes índices de refracción en el aire, eh, por temperatura, por vapor de agua, etcétera. Y la región ionosférica son partículas cargadas que los radioaficionados conocemos muy bien porque dependemos de ella para comunicaciones a larga distancia en frecuencias de HF especialmente. Entonces, eso es algo que, que hay que lograr en el satélite, que se sobreponga esa señal a la intermediación ionosférica y atmosférica que trata de destruir las, la, la tranquilidad de una atmósfera tranquila, con condiciones de tempestades, por ejemplo, ¿no? Huracanes, tempestades. Muy bien, eso eh, es lo que normalmente se hace en los receptores y los transmisores de GPS. ¿Qué cosa es ahora el GPS diferencial? Bueno, los últimos, los últimos ajustes en la propagación atmosférica se hace a través de lo que se llama el GPS diferencial, que no es otra cosa sino tener un diferencial, una diferencia entre un sistema y un segundo sistema. ¿Cuál es el sistema? En tierra son los sistemas de recepción. Por lo tanto, si utilizamos un teléfono, por ejemplo, que tiene un receptor de GPS, o un reloj, que también tienen receptores de GPS, lo que tenemos es uno solo, el propio. El usuario tiene un teléfono en la mano y por lo tanto no tenemos cómo contrastarlo contra otro para eliminar los errores. ¿Qué cosa es lo que se hace? Se pone un segundo receptor. Y ese segundo receptor tiene un segundo reloj que recibe la señal de otro lugar. Esos lugares tienen que estar suficientemente separados como para que las diferencias sean notorias
Y además de eso, tiene que tener el segundo receptor estático, no móvil, como lo tenemos nosotros cuando usamos nuestro teléfono. Ya no es móvil, tiene que ser estático. ¿Por qué estático? Porque podemos durante un tiempo comprobar que la posición de ese reloj, del segundo reloj, estáticamente en un lugar anclado en tierra, se va a mantener preciso. Por lo tanto, con ese segundo reloj, más bien lo que hacemos es corregir el tiempo de viaje entre los satélites de GPS y Tierra. Y el segundo reloj sirve para que el computador analice por qué el primer reloj no está preciso. Le pasa la información el segundo reloj al primer reloj, que puede ser o un teléfono portátil, un equipo portátil, o puede estar montado en un vehículo, por ejemplo. El ejemplo del automóvil autónomo es un buen ejemplo. El automóvil tiene que saber su posición con una precisión mejor que algunos metros. Tiene que saber su posición con una precisión de centímetros para evitar colisión con otros vehículos o con una persona en la calle. Por lo tanto, esa información tiene que ser transferida por un sistema de comunicación local, por ejemplo, en VHF, en UHF o en microondas, a otro Wi-Fi, por ejemplo, a otro receptor. Y luego la comparación de los dos es lo que constituye el sistema diferencial. Con esto se calcula la diferencia entre ambos sistemas. Y esa es la gran ventaja del GPS diferencial. Ahí no terminan los errores. Hay un error muy importante que no le he tocado para dejarlo para el final, porque es un error que, que señala la importancia de la física que pareciera que está fuera del alcance del ciudadano común y corriente que no ha profundizado en los temas de la física. Me refiero a la ley o a la teoría general de relatividad de Alberto Einstein, dada a conocer en el año 1915. Como sabemos, la relatividad general, el gran aporte, el completo aporte de Alberto Einstein al mundo, involucra que la gravedad es fruto no de la atracción pura y misteriosa entre dos masas, sino a la curvatura del espacio-tiempo producido por las masas y la energía y varias formas de energía. Esa deformación es censada también. La intensidad de la gravedad es censada también por los relojes atómicos. Es decir, un reloj atómico que se está moviendo en el espacio a 20.000 kilómetros de distancia, en el mejor de los casos, si el satélite está exactamente encima de nosotros, estamos hablando de 20.200 metros en GPS, pero puede ser mucho más. Esa diferencia gravitatoria a 20.000 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra hace que los relojes atómicos se muevan, marquen la hora, produzcan sus resultados a una velocidad distinta a los relojes en tierra estáticos. Por lo tanto, esa diferencia es muy necesaria. Hay que hacer una corrección de relatividad. Si no hubiera sido por el aporte de Alberto Einstein, no podríamos tener un GPS.
porque no tendríamos la, la resolución de pocos metros, sino de pocos centenas de metros. Y si nos equivocamos en la ciudad por 100 metros, ya no damos la vuelta en la siguiente calle, sino en la otra. Y por lo tanto, equivocamos nuestra ruta. Solamente en los GPS, no diferenciales, sino en los GPS que están en nuestros teléfonos, hay una corrección matemática que está incluida, que pertenece a la teoría general de relatividad, que nos permite tener la precisión que tenemos de pocos metros en vez de tener 30, 50 o 100 metros de diferencia. Me sugiere ahora una pregunta al respecto de las redes de GPS, que he estado Sí. viendo efectivamente que son a distintas alturas, ¿no? Si, eso quiere decir que proporcionan más estabilidad, más exactitud, más fiabilidad, unas redes que otras, son mejores unas redes que otras. No sé, incluso no sé qué frecuencia, creo que están utilizando gigahercios, ¿no? Estos satélites, ¿no? Una banda de gigahercios, si es Así así. es, ¿Y, así es. y hay algún cambio, por ejemplo, de elegir Baidu o elegir GLONASS o el Galileo, por ejemplo, que por cierto, tengo que decir que no, todavía no ha tenido una carta de naturaleza efectiva. Lamentablemente es una constelación de satélites para los europeos que no ha sido con demasiado éxito, ¿no? Lamentablemente. Eh, están intentando mejorarlo, pero así es. Y eso cambia mucho. E incluso creo que hay equipos, nosotros en APRS, una tecnología que los radioaficionados conocemos muy bien, hay equipos que ya traen la disponibilidad para varios satélites, varias constelaciones, no solo- tienen varias frecuencias y siempre permiten la alternatividad en varias redes para hacerlo más exacto, ¿no? ¿Qué tienes que Así es. decir al respecto de eso? Así es. El, el satélite Galileo, el sistema Galileo, eh, tenía intención, yo no conozco los detalles operativos y en qué ha resultado, pero la idea original del sistema Galileo era justamente darle una mayor precisión a lo que tú mencionas. El GPS se ha impuesto porque es muy versátil, es muy conocido, llegó primero, ha tenido más correcciones, tiene un soporte muy, muy eficaz y por eso se ha convertido en el más usado. Pero el asunto de la precisión, tal como tú lo has dicho, cambia con la altura y por lo tanto se optimiza para diferentes alturas, ¿no? Hay sistemas mejores para diferentes alturas. Ese es ahora, hay una tendencia a subir a bandas más altas y las bandas de mayor frecuencia tienden a ser de mayor precisión. Eh, Parte de eso viene también con el cambio y eso me lleva a la parte final ya de esta charla que tiene que ver con el futuro del GPS. El futuro del GPS tiene que ver con varias cosas. Es eh, crecer más en una generalización de, de sistemas de 5G y 4G. Los sistemas de 5G que están empezando a instalarse ya desde hace algún tiempo en muchas partes del mundo, eh, se considera hoy día que es un paso de transición al sistema 6G que todavía no ha entrado en la parte comercial. No sé cómo es en Europa ahora, pero por ejemplo, nosotros aquí en Sudamérica
Tenemos 5G, pero todavía no hay ningún atisbo de 6G. 6G no está todavía en ninguna parte del mundo. Pero 6G va a ofrecer tal cantidad de canales, tal ancho de banda, que va a ser posible hacer muchísimas cosas a través de 6G para la automatización, por ejemplo, de la conducción automática de vehículos de todo tipo, con mucho más seguridad que la conducción por operadores humanos. Las áreas de cobertura también se van a ampliar enormemente. Y además, esto va a salir al espacio. El retorno a la Luna que conocemos tiene un pequeño atraso, pero no muy significativo. Pero pronto eh, habrán astronautas dando vueltas alrededor de la Luna, bajando a la superficie lunar con Artemis 3 y Artemis 4 y 5 van a establecer estaciones satelitales alrededor de la Luna, estaciones internacionales alrededor de la Luna, con el descenso de astronautas a la Luna para operar diferentes yacimientos mineros, tal vez extracción y modificación del agua, y por lo tanto un tráfico en la superficie lunar que se presta para la utilización de un GPS en la Luna. Y luego hay noticias favorables a través de los nuevos intentos de poner al hombre en Marte. Es decir, el GPS seguramente, con toda seguridad, va a salir a la Luna y a Marte, porque es la mejor manera para explorar un planeta nuevo o un satélite nuevo. Así es que tanto los sistemas automáticos como los sistemas tripulados harán uso de GPS en cuerpos celestes distintos a la Tierra. Esa es la visión global del futuro del GPS. Y los medios de comunicación, el, el Wi-Fi 5G y 6G definitivamente permitirán que los GPS sean mucho más confiables, pasando información redundante, precisa, con sistemas de posicionamiento pseudo-aleatorios mucho más precisos. Muy bien. Básicamente, ese es lo que había preparado para hoy día, José. Sí, la verdad que ha sido un recorrido en, en formato de lección magistral, que nos ha hecho comprender, para los que no somos o somos legos en física o conocemos algo de la física como buen radioaficionado, pero sin entrar en... La verdad que es unos conceptos que se nos escapa y que creo que ahora con esta charla nos lo ha hecho mucho más fácil, lo has hecho de dominio público, ¿no? Lo has democratizado de alguna manera para Sí, los aficionados al que va dirigida esta charla. La verdad que te agradecemos tu tiempo. Bueno, esa exposición, esta exposición ha sido, yo creo que magistral, como digo, y hay que tener este vídeo de manera como vídeo de cabecera para poder un poquito de vez en cuando ver todo lo que utilizamos a veces, que no nos paramos a pensar de dónde viene. A veces muchos usuarios hoy en día ya cualquiera tiene una tecnología como es un smartphone, ¿no? Y bueno, como radioaficionado hace mucho tiempo en el APRS ya lo utilizábamos, pero no sabemos de dónde viene. Pensamos que eso es algo como por arte de magia, ¿no? Que llega a nuestra posición ahí, ¿no? Pero tú no lo has hecho mucho más claro y evidente, ¿no? Cómo funciona todo esto. Así que agradecemos
es tu tiempo y te emplazamos un día cuando fuera posible que nos hable de ese proyecto del tema de los sismos, que me llamó mucho la atención, sobre todo, bueno, cuando tenga la posibilidad, ¿no? De cómo preverlos, cómo esa tecnología que la verdad que siendo países como es Perú o Chile o cualquiera, o incluso California, que son países donde, como sabes, siempre están en riesgo de sismos y que los radioaficionados también como expertos en emergencias también estamos un poquito vinculados, ¿no? Tenemos un tributo social que rendir, ¿no? Por nuestro hobby, ¿no? De exponer a las emergencias. Sí, encantado, encantado, José. Mira, también si gusta podemos hablar en algún momento sobre nuestro proyecto de comunicaciones por rebote lunar. Sí, por supuesto. Eso fue un proyecto, me parece interesante, porque fuimos que tengamos conocimiento el único radioclub en el continente americano que diseñó, construyó y utilizó para comunicaciones una antena construida localmente en el club por radioaficionados, todos radioaficionados, desde la adecuación del transmisor, un transmisor grande con 2 kilowatts de potencia en UHF en 400, en la banda de 470 megahertz, y utilizamos eso para comunicarnos a través de la luna. Y luego fue muy emocionante visitar a nuestro primer contacto, al primer contactado en, en los Estados Unidos, cerca a Filadelfia, en Princeton, y lo fui a visitar y estuve ahí almorzando. Nos invitó a almorzar a mi esposa y a mí. Mi esposa también es radioaficionada. Y como dato curioso para ti, yo conocí a mi esposa hablando por radio. Ah, genial. En esa época te estoy hablando de los años 1960. Y, y yo la conocí. Primero hablamos durante 8 meses en la banda de 40 metros localmente y hablamos hasta que decidimos conocernos en la fiesta anual de Radio Club Peruano que estaba en construcción. Y había un almuerzo Ajá, ajá. y entonces ahí nos conocimos eh, eh, personalmente y lo primero que hicimos fue salir a bailar. Y el edificio estaba en construcción, era un sitio en construcción totalmente, pero ahí bailamos y hasta ahora seguimos bailando. Todos los Sí, sábados increíble, vamos a increíble. bailar La, música la verdad, peruana. la verdad que es. Y tengo que reconocer que es uno de los radioclubes bueno, con mucha solera y sobre todo con una sede envidiable. Una sede que para muchos radioclubs. Y háblanos un poquito de aquella antena que colaboraron tantas personas, ¿no? En ponerla en el aire, ¿no? Sí, sí. Y era de unas características aparatosas, grandísimas, unas dimensiones increíbles, ¿no? Mira, fue durante más de un año que estuvimos trabajando en la antena todos los días sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y almorzábamos ahí, traíamos almuerzo y invitábamos a todos los que estaban trabajando y habían pues siempre 20, 25 personas. En total fueron 100 socios los que trabajaron arduamente en la antena. Tengo un video, este video se puede mostrar donde aparece todo el esfuerzo que se hizo y, y además fotografías que se pueden recordar. La antena estuvo lista en el año 1990. Hicimos nuestro primer contacto con esta estación que te digo, en la zona de cerca a Filadelfia, en los Estados Unidos. Y fue realmente emocionante. Llegamos a la primera página del diario que más circula en el Perú
Y, y puedo mostrarte todas esas cosas. Te las voy a enviar para que veas si te parece Sí, y lo interesante divulgarlo. lo comparto, la verdad que sí. Fue Bueno, una experiencia muy simpática, nos muy estás dando una lección de lo que es la socialización de la radioafición, ¿no? Con esa pareja y compartiendo tantas cosas y sobre todo también a nivel profesional, tiene muchos encuentros la radioafición con la física, con la astronomía, con la electrónica, y somos de alguna manera los pioneros en muchas de las tecnologías que hoy en día son de dominio público, ¿no? Que todo el mundo están al alcance de todos. Pero hay que hacer una reconsideración, que no siempre los radioaficionados somos aquellos que interferimos, que somos personas muy raras, de, con un carácter un poquito fuera de la normalidad, ¿no? Yo creo que eso ya queda fuera de lugar. Creo que nos merecemos un lugar importante en el organigrama social, creo yo. Así es, tienes razón, tienes razón. Así que nada, pues vaya mi saludo Seguimos, también a tu XYL, y, muy bien, y en la parte que la consideramos también parte en la familia de radioaficionados. encantado, José. Gracias Ha por tu sido un tiempo. gusto conocerte, saludarte Lo y mismo digo. estemos en contacto y cuando gustes podemos hacer otra charla. Gracias Si hay por alguna tu tiempo. pregunta, si hay alguna pregunta que surja, alguien Sí, que ¿cómo quiere contactarte? contactarnos, Creo que tienes un correo. Bueno, si quieres sí, darnos tu correo o si tienes algún blog o cualquier medio de contacto, pues si lo puedes facilitar. sí, sí, por cierto que sí. Así es que hasta una próxima Gracias. oportunidad. 73, gracias. 7-3 para ti también. Adiós.